Hola, ¿qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar 5 ejercicios para que mejores la velocidad en el fútbol. Te voy a enseñar estos 5 ejercicios, son muy importantes, muy efectivos, que te van a ayudar a ser mucho más rápido cuando juegas fútbol, te van a ayudar a ser más fuerte, así que te los recomiendo que los hagas y los practiques a diario. Ya te voy a indicar cuáles son, pero antes quiero darte las gracias porque ya somos 100 suscriptores en el canal, 100 suscriptores, y eso me alegra mucho, y así que espero la siguiente meta, que va a ser los 1000 suscriptores. Vamos a la siguiente meta, ayúdame si es que todavía no te suscribes, y bueno, sin decir más, comencemos con este video. Bueno, para comenzar quiero decirte y darte una breve explicación antes de hacer los ejercicios. Tienes que saber que la velocidad no se trata de correr como loco. La velocidad se trata de saber correr cuando es necesario, cuando es debido. Porque si tú estás corre y corre en la cancha, te vas a cansar y no vas a hacer nada. Entonces, cuando tú tengas el balón, tienes que moverte con velocidad y correr para abrirte y que te toquen de nuevo. También cuando veas que eres un delantero y necesites correr, ganar a velocidad de esa bola, eso significa correr. No hay que correr como loco porque te vas a cansar, como te digo, y no es necesario. Hay que saber eso y tener claro. Así que hay que saber también posicionarte, que eso ya veremos en un próximo video, pero ahorita vamos a hablar de la velocidad. Así que comencemos con el primer ejercicio. Ya, comencemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio trata de hacer lo siguiente. Bueno, les voy a enseñar uno para hacer para jóvenes y para hombres o adultos. Y el otro es para niños y mujeres. El de niños y mujeres es muy suave, así que como debe de ser, ¿no? Vamos a comenzar para el de jóvenes y hombres. Lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a hacer 3 flexiones de pecho, pones tus piernas como sentadillas y te impulsas haciendo un salto y sales corriendo un pique. Vamos a ver, te voy a indicar. Mírame. Pilas, ¿no? Entonces coges 3 flexiones. 1, 2, 3. Encoges las piernas y te impulsas con un salto y sales corriendo, y de ahí regresas caminando, nada más. El regreso caminando tranquilo, suave, para que vayas respirando y todo eso. Eso es en el caso de jóvenes y adultos. El correr, yo te recomiendo que corras una distancia de unos 10 metros, máximo 20, de ahí no pases, porque te vas a cansar. Y como son 5 repeticiones, escucha bien, son 5 repeticiones que debes hacer, entonces es suficiente con 10 metros. Ya, eso en el caso de jóvenes y adultos. Vamos a lo de niños y mujeres. Niños y mujeres es más sencillo. En lugar de hacer las flexiones, simplemente van a coger y se van a arrodillar, ponen las manos ahí en el suelo y hacen igual flexiones. Solo flexionan así: 1, 2, 3. Ponen las manos, los pies así, como pueden ver, como sentadilla, y se impulsan y saltan y salen corriendo 10 metros y regresan caminando de 10 a 5 metros, no más de ahí. Suficiente, yo creo. 5 en niños y 10 metros en ¿cómo se llama? En mujeres. Eso lo hacen 3 veces, nada más. Niños y mujeres 3 veces. Jóvenes y adultos 5 veces. Eso es en el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un poco más fácil, pero te recomiendo aquí que descanses antes del segundo ejercicio 1 a 2 minutos. Lo necesario para que puedas hacer, porque también debes repetir 5 veces esto. Lo que vas a hacer es lo siguiente: los niños y mujeres igual repiten 3 veces, adultos y jóvenes repiten 5 veces. Lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a correr de espaldas a una distancia, ponemos la distancia que es de aquí al arco, mira hacia el arco, de aquí al arco, pero comienzas desde aquí, corres unos 4 metros de espaldas y de ahí te das la vuelta y picas hasta el arco. Date cuenta, debes tomar una distancia, la distancia que vas a correr es unos 10 metros a 20. En el caso de mujeres y jóvenes, digamos mujeres y niños, unos 5 metros, o si es más, unos 10 metros. Yo creo que con 10 metros debe ser necesario. Entonces, jóvenes y adultos
de 10 a 20 y niños y mujeres de 5 a 10 metros. Vamos a comenzar. Lo que debes hacer es lo siguiente. Mira, estarás hasta que me vaya hasta para allá, pilas camarógrafo. Entonces comienzas corriendo, lo que más puedas, de retro vas, así. Cuentas unos 5 pasos y te das la vuelta y regresas caminando. ¿Te diste cuenta? Más o menos la mitad de la distancia vas de retro. Vamos a hacerle de nuevo. La mitad de la distancia de retro y de ahí picas. Te das la vuelta y picas. Mira. Otra vez. Te das la vuelta y picas. Eso, lo bueno sería que lo hagas tanto para la izquierda como para la derecha. Vamos a hacerle para la izquierda. Entonces, de nuevo. Picas. Te das la vuelta y corres. Eso debes hacerlo 5 veces. Adultos y jóvenes. Niños y mujeres 3 veces. Nada más. Ese es el segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio. Recuerda descansar de 1 a 2 minutos para hacer el siguiente ejercicio. Igual, este debes repetir. Jóvenes y adultos 5 veces. Niños y mujeres 3 veces. Nada más. Vamos a comenzar. Este ejercicio resulta de hacer lo siguiente. Tienes que utilizar a alguien, algún amigo, a alguien que te dé el pase. Una vez que te dé el pase, tú receptas el pase con el balón y tocas el balón para que se vaya al lugar donde vas a correr. Por ejemplo, de aquí al arco vamos a correr, que es más o menos unas 10 metros, así como en los anteriores ejercicios, 10 metros. Entonces, como te digo, me dan el pase, recepto el balón, controlo el balón y doy el pase donde voy a ir. Entonces sigo corriendo a esa velocidad. Igual corro con el balón, ¿no? De ahí regreso con el balón controlando y vengo allá. Esa es la velocidad que vamos a hacer. Eso deben hacer igual niños y mujeres. Igual 3 veces y como te digo, jóvenes y adultos 5 veces. Vamos a hacer una prueba para que veas. Comencemos. Me da el pase, recepto el balón y toco. Pilas para allá. Y corro. Y regreso con el balón. Eso deben hacer. Regreso con el balón. Y eso debe hacer, como te digo, niños y mujeres. Y igual, otra vamos a hacer para que me dé el pase. Controlo el balón, doy el pase y corro. Si le puedo ganar al balón, mucho mejor. Si le puedo ganar al balón después del pase, mucho mejor. Eso deben hacer. Como ves, muy sencillo este ejercicio. Ese es el tercer ejercicio. Ahora vamos al cuarto. Vamos al cuarto ejercicio. Igual, recuerda descansar de 1 a 2 minutos para seguir con este ejercicio. Este mismo ejercicio también tienes que tomar una distancia de 10 metros. En caso de niños y mujeres, unos 5 a 10 metros. En caso de jóvenes y adultos, de 10 a 20 metros. Y voy a tomar referencia a 10 metros. Este ejercicio es sencillo, pero es muy útil. En este debes utilizar el balón, en el cual debes controlar el balón. Si no sabes cómo controlar o dominar el balón, pues aquí te dejo un video que te va a servir tanto como si eres principiante o con experiencia. Puedes verlo por aquí, ahí vas a ver el video y te va a ayudar muchísimo para que pues después vengas a hacer estos ejercicios. O si es que no quieres verlo, mira cómo se hace y trata de hacerlo, este ejercicio, ¿no? Igual, mujeres repiten 3 veces y niños y mujeres repiten 3 veces y jóvenes y adultos 5. Vamos a comenzar. Lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a dar 5 toquecitos de balón suavitos así, tac, tac, tac. Y el último toque le das rápido y picas hasta la distancia que cogiste, como de aquí al arco, como te digo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que entiendas. Pilas, camarógrafo. Entonces doy 1, 2, 3, 4, 5 y adelante. Y corro. Y de ahí regreso con el balón tocando. Tranquilamente. Y eso hago, como dije. Niños y mujeres 3 veces. Jóvenes y adultos 5 veces. Pilas ahí. Vamos a hacer de nuevo. Otra pruebita. Igual. 1, 2, 3, 4, 5 y adelante.
el balón te estorba, corre por otro lado para que no te estorbe y puedas hacer la velocidad. Listo. Ese es el cuarto ejercicio. Ahora vamos al quinto ejercicio. Se trata de hacer lo siguiente. Igual, como te dije, siempre descansa de 1 a 2 minutos para que te relajes. Igual, mujeres, niños, 5 a 10 metros, 3 veces. Y jóvenes y adultos, 10 a 20 metros, 5 veces. Vamos a hacer el último ejercicio, es muy sencillo. Lo que debes hacer es lo siguiente. Para jóvenes y adultos, ¿no? Esto es diferente. Jóvenes y adultos, te arrodillas, pones las manos aquí en los talones y una vez que estás ahí, te levantas, cuentas 1, 2, 3, te levantas sin apoyarte las manos en el suelo. Esto es de jóvenes y adultos, sin apoyarte las manos en el suelo, te impulsas, te levantas y sales corriendo. Y regresas caminando. Listo, como puedes ver, sencillo. Ahora en el caso, igual 5 veces repite para adultos, jóvenes y adultos. Vamos a los de niños y mujeres. Y mujeres simplemente se arrodillan. Igual cuentan 1, 2, 3, no ponen las manos ahí. Si quieres se apoyan, se levantan y corren. Voy a ver. Pues hacemos lo siguiente, ¿no? Igual se arrodillan, se apoyan y corren. Y regresan caminando. Es en el caso del quinto ejercicio. Este ya sirve ya más para ya bajar un poquito las revoluciones de los anteriores ejercicios. Ya te sirven un poquito más para descansar. Entonces espero que estos ejercicios los puedas aplicar sin ningún problema. Te recomiendo tomar tu tiempo de descanso de 1 a 2 minutos por cada ejercicio, entre cada ejercicio, para que puedas ir dosificando o también puedas ir descansando. Estos ejercicios recomiendo hacerlos todos los días de lunes a viernes, pero si es que tú no puedes, tranquilamente les puedes hacer en el tiempo que puedas o pasando un día. Trata de planificar bien. Esto debe ser repetitivo, no debes dejar de hacer porque para que veas que la velocidad. Hay otra cosa que te debo recalcar. Recuerda que la velocidad no se trata de correr como locos, sino saber correr cuando es debido. Y además, estos ejercicios que te enseño hoy son para principiantes, no es para una persona ya avanzada. Hay muchos ejercicios de velocidad, muchos. Yo he visto y hay bastantísimos, también he hecho. Y te recomiendo que apliques estos principiantes y después en otro video te indico los ejercicios ya más avanzaditos. En este ejercicio no utilizamos objetos, solo utilizamos el balón. En los siguientes ejercicios ya vamos a utilizar objetos como conos, como escalerillas, que ya ahí debes picar más fuerte. También debes hacer zancadas y otras cosas. Espero que te guste este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal. Verás que ya estamos en 100 suscriptores, podemos avanzar a los 1000. Ayúdame si es que no te suscribes todavía. Y nos vemos hasta la próxima, gambetero.